La araña de cristal que colgaba sobre la mesa de caoba pulida reflejaba las 12 caras expectantes de la alta sociedad local, iluminando una escena que debería haber sido una celebración, pero que apestaba a emboscada. Era mi cumpleaños número 65 y la mansión de 350 metros cuadrados, esa que me costó décadas de sudor y lágrimas conseguir, estaba decorada con una opulencia que no me pertenecía, diseñada exclusivamente para impresionar a los socios comerciales de mi hijo Roberto. El aire olía a perfume francés caro y a la tensión eléctrica de las jerarquías invisibles. Yo llevaba un vestido de seda azul marino, digno y discreto, y me acerqué con paso firme hacia la cabecera de la mesa, el lugar que había ocupado legítimamente desde el día en que firmé las escrituras de esta propiedad, valorada en $1.200.000. Mi intención era simple: sentarme, agradecer a los presentes y disfrutar de la cena que, irónicamente, había sido pagada con los dividendos de mi antigua empresa textil, aunque nadie en esa sala parecía recordar quién firmaba los cheques. Sin embargo, antes de que mi mano pudiera rozar el respaldo de terciopelo de la silla principal, sentí una mano huesuda y fría aferrarse a mi antebrazo con una fuerza innecesaria, deteniendo mi avance en seco ante la mirada atónita de los 12 invitados. Era Valeria, mi nuera, luciendo uno de esos vestidos de diseñador que costaban más de lo que una familia promedio gasta en comida durante 3 meses, con una sonrisa gélida pintada en sus labios operados. El silencio cayó sobre el comedor como una guillotina, ahogando el tintineo de los cubiertos de plata y las conversaciones superficiales sobre inversiones y viajes a Europa. Ella no me soltó. Al contrario, apretó sus dedos cuidados con manicura perfecta sobre mi piel arrugada, estableciendo un dominio territorial frente a los socios de mi hijo, asegurándose de que cada persona en esa sala entendiera quién ostentaba el poder en esta dinámica doméstica tóxica que habíamos cultivado durante los últimos 8 años de convivencia forzada. Valeria soltó una risa corta, aguda y carente de cualquier humor genuino, proyectando su voz para que rebotara en las paredes altas del comedor y llegara clara a los oídos de todos. «Ay, Carmen, por favor, no te confundas ni nos hagas pasar vergüenza hoy. Tu lugar no es la cabecera. Eso es para los dueños de casa. ¿Dónde está tu habitación? Ah, es verdad, ya recordé. Vives en el cuarto del servicio al fondo, ese que está junto a la lavandería». La humillación fue calculada con precisión militar. No fue un desliz, fue una ejecución pública diseñada para reducirme a la irrelevancia, para convertirme en un mueble viejo y molesto que estorba en la decoración moderna. Pude ver cómo los socios de Roberto desviaban la mirada, avergonzados por la crudeza del ataque, estudiando sus copas de vino tinto como si contuvieran las respuestas a este momento bochornoso, mientras mi corazón bombeaba una mezcla ardiente de indignación y claridad absoluta. Busqué instintivamente los ojos de Roberto, mi hijo, el niño por el que trabajé 14 horas diarias en una fábrica textil tras la muerte de su padre, esperando ver un destello de defensa, un gesto de hombría o al menos una señal de respeto filial. Lo que encontré fue devastadoramente patético. Roberto, con su traje italiano impecable y su reloj de lujo comprado con mi crédito, soltó una risita nerviosa, cómplice, intentando minimizarme para no contradecir a su esposa frente a sus inversores. «Mamá, no compliques las cosas. Siéntate donde te dice Valeria», murmuró entre dientes, validando con su cobardía cada insulto que ella me había lanzado en la última década. En ese instante, el amor incondicional de madre chocó contra un muro de realidad fría. Mi hijo no era una víctima de su esposa, era un parásito voluntario que había decidido sacrificar mi dignidad en el altar de su estatus social y sus apariencias de hombre exitoso. Pero lo que ellos interpretaron como mi derrota, esa pausa larga donde permanecí de pie soportando sus miradas de lástima y desdén, no era parálisis, era el clic final de un mecanismo que llevaba años oxidándose y que acababa de aceitarse con pura ira. Sentí cómo la temperatura de mi sangre bajaba, pasando de la vergüenza caliente a una serenidad helada, calculadora,
La misma mentalidad que usaba hace 30 años para negociar contratos con proveedores hostiles, cuando nadie creía en una mujer empresaria. Observé la sala no como una madre dolida, sino como una auditora que acaba de encontrar un fraude masivo. Analicé sus ropas, la comida, el vino, y supe que cada átomo de lujo en esa habitación existía solo porque yo lo permitía. La humillación pública tiene un efecto curioso. O te destruye para siempre, o te libera de las cadenas de la cortesía. Y Valeria, en su arrogancia infinita, acababa de romper el último candado de mi paciencia. Lentamente, con movimientos deliberados y fluidos que contrastaban con la tensión rígida del ambiente, deslicé mi mano libre hacia la mesa, no para tomar una copa, sino para posarla suavemente sobre un objeto que había pasado desapercibido entre los arreglos florales exóticos. Era un sobre manila grueso, de color amarillo pálido, que desentonaba agresivamente con la mantelería de lino blanco importado. Un objeto burocrático y feo, en medio de tanta belleza superficial. Mis dedos tamborilearon rítmicamente sobre el papel, produciendo un sonido seco, tap, 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 que inexplicablemente atrajo la atención de la mesa entera, como el sonido de un mazo de juez golpeando el estrado antes de dictar sentencia. Mantuve mi sonrisa, una expresión que no llegaba a mis ojos, mientras acariciaba el documento que contenía la notificación legal de revocación de comodato, un papel que tenía el poder de convertir su realidad de millonarios en polvo en cuestión de minutos. Valeria frunció el ceño, confundida por mi falta de sumisión, esperando que me retirara llorando a mi cuarto del fondo como solía ser en el pasado, ante sus ataques pasivo-agresivos. En lugar de eso, levanté la vista y la miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada vacía con una intensidad que la hizo dar un paso involuntario hacia atrás. «¿Sabes, querida?», comencé con una voz suave, aterciopelada, pero proyectada con tal autoridad que 2 camareros se detuvieron en seco, al fondo del salón. «Tienes razón en algo importante. Es fundamental recordar dónde está el lugar de cada uno en esta vida para no cometer errores de cálculo financiero». La atmósfera cambió drásticamente. La vergüenza que flotaba sobre mí se evaporó y se condensó en una nube negra sobre las cabezas de mi hijo y mi nuera, quienes empezaron a percibir, demasiado tarde, que habían despertado a un gigante dormido. Con la mano aún firme sobre el sobre manila, continué mi discurso, dirigiendo mi atención brevemente a Roberto, antes de volver a clavar mis ojos en Valeria, disfrutando de cómo su sonrisa de superioridad comenzaba a temblar en las comisuras. «Me preguntaste dónde está mi casa», dije, elevando ligeramente el tono para asegurar que los 12 testigos no perdieran ni una sílaba de mi respuesta. «Pero la pregunta correcta, la que deberíamos estar discutiendo frente a tus distinguidos invitados, es otra». Hice una pausa teatral, dejando que el aire se volviera irrespirable. «¿Dónde está el dinero del alquiler de ustedes dos? Porque he revisado las cuentas y llevo 8 años subvencionando sus fantasías de grandeza». «Ah, es verdad. Yo soy la dueña de este apartamento, de esta mesa y de la silla que tanto deseas proteger. Hasta hoy». La frase «hasta hoy» quedó colgada en el aire, pesada y ominosa, cargada de una amenaza que iba mucho más allá de una disputa doméstica. Roberto palideció, reconociendo por primera vez en años el tono de voz de la mujer que había levantado un imperio textil de la nada, mientras Valeria miraba el sobre amarillo como si fuera una bomba de tiempo a punto de estallar en su cena perfecta. No sabían lo que había dentro, pero sus instintos de supervivencia, atrofiados por años de vida fácil a mis costillas, empezaron a gritarles que el peligro era real e inminente. Esa noche, mientras ellos creían que estaban enterrando mi dignidad bajo burlas y risas crueles, yo estaba a punto de demostrarles que la paciencia de una madre tiene un límite, y que cuando ese límite se cruza, la justicia no llega con gritos, sino con documentos notariados y un desalojo implacable. Mientras el silencio se espesaba alrededor de la mesa de cumpleaños, mi mente viajó 30 años atrás, lejos del brillo falso de esta cena, hacia el ruido ensordecedor de las máquinas de coser industriales en 1995.
Todavía puedo sentir el dolor punzante en mis talones tras permanecer de pie 14 horas diarias, supervisando la producción de 3.000 camisetas por turno para cumplir con los pedidos de las grandes cadenas. Acababa de enviudar y tenía una deuda hipotecaria que me asfixiaba, pero mi prioridad obsesiva era que a Roberto no le faltara nada, que no sintiera el vacío de la ausencia de su padre, ni la precariedad de nuestra cuenta bancaria. Mis manos, ahora manicuradas para la fiesta, en aquel entonces estaban perpetuamente manchadas de tinte azul y ásperas por el roce constante con el algodón crudo, marcas de una guerra personal que libré en soledad para construir un futuro que no me pertenecía. Recuerdo con claridad quirúrgica cada cheque que firmé para la universidad privada de Roberto, sumas exorbitantes que ascendían a $2.500 mensuales, dinero que yo ahorraba privándome de almorzar decentemente o remendando mis propios zapatos hasta que la suela se deshacía. En total, invertí más de $200.000 en su educación, en matrículas, intercambios culturales y trajes de marca que él exigía para encajar con sus compañeros de clase alta. Yo me mentía a mí misma, diciéndome que cada dólar era una semilla plantada en tierra fértil, imaginando que mi hijo valoraría el sacrificio de su madre cuando se convirtiera en el hombre exitoso que prometía ser. Sin embargo, cada vez que él regresaba a casa, lo hacía con vergüenza de mi ropa de trabajo, ocultándome de sus amigos nuevos, avergonzado del origen obrero del dinero que financiaba sus caprichos de niño rico. El año 2010 marcó el segundo gran hito de mi ceguera maternal, el momento en que decidí vender la casa familiar, llena de recuerdos pero modesta, para comprar este piso de 350 metros cuadrados en el barrio más exclusivo de la ciudad. La transacción fue de $1.200.000, la totalidad de mi patrimonio líquido acumulado tras la venta de mi fábrica textil. Una apuesta arriesgada que hice pensando en darnos una vejez tranquila y un estatus que Roberto, desesperadamente, anhelaba. Fue mi hijo quien insistió en la ubicación, en los metros cuadrados, en la necesidad de tener un salón capaz de albergar eventos sociales, manipulando mi deseo de verlo feliz para que yo firmara los cheques de una propiedad que excedía mis necesidades reales de vivienda. Sin embargo, mi instinto empresarial, ese que nunca me falló en los negocios, aunque sí en la familia, me llevó a consultar al doctor Alencar antes de la firma final de la escritura. Recuerdo estar sentada en su despacho de madera oscura, escuchando su advertencia mientras sostenía el bolígrafo sobre el papel notarial. Carmen, protege tu techo. Ponlo a nombre de Roberto si quieres evitar impuestos de sucesión futuros, pero mantén el usufructo vitalicio absoluto. Esa cláusula, redactada en un párrafo denso de 12 líneas legales, me otorgaba el derecho irrevocable de vivir, administrar y controlar la propiedad hasta mi último suspiro. Roberto firmó sin leer, demasiado emocionado por recibir las llaves de una mansión que no había pagado, creyendo que era un mero formalismo burocrático sin peso real. La invasión comenzó sutilmente en 2015, poco después de que Roberto se casara con Valeria, cuando me pidieron quedarse unos meses mientras reformaban su supuesto apartamento, una propiedad que nunca existió. Esos meses se convirtieron en 8 años de ocupación parasitaria. Al principio, Valeria trajo solo un par de maletas, pero en cuestión de semanas, mis muebles clásicos fueron reemplazados por piezas de diseño moderno que ella compraba con la tarjeta adicional que yo, estúpidamente, le había facilitado para gastos de emergencia. Vi cómo mi casa se transformaba en un escenario ajeno, donde mis cuadros eran descolgados y mis rutinas alteradas para no molestar sus horarios de sueño, mientras ellos vivían como huéspedes de un hotel de 5 estrellas sin pagar un solo centavo de expensas o servicios. El golpe financiero fue constante y sangrante. Durante casi una década, he cubierto los gastos operativos de esta casa, que ascienden a $4.000 mensuales entre condominio, luz, impuestos y el personal de limpieza que atiende sus desastres. Mientras yo contaba las monedas para comprar mis medicamentos de la presión, Valeria llegaba con bolsas de compras de diseñador, ignorando que el dinero que gastaba salía del mismo fondo que mantenía el techo sobre su cabeza.
Roberto, lejos de frenarla, celebraba su buen gusto, actuando como si el patrimonio fuera inagotable, como si mi función en la vida fuera ser un cajero automático eterno, sin sentimientos ni necesidades propias. Yo callaba, tragándome la indignación, convencida de que la paz familiar valía más que el dinero. Un error de cálculo que pagué con mi propia salud emocional. La degradación de mi estatus dentro de mi propia casa alcanzó su punto álgido hace apenas 6 meses, en 2023, con una maniobra tan cruel que aún me corta la respiración recordarla. Valeria, con esa falsa preocupación que perfeccionó frente al espejo, sugirió durante una cena que la suite principal, mi habitación de 50 metros cuadrados con baño privado y vestidor, era demasiado grande y peligrosa para mí. «Tus rodillas, Carmen. Piensa en tus rodillas», me dijo con voz melosa. «El cuarto de abajo, junto a la cocina, es más accesible. No tendrás que caminar tanto». Era una mentira piadosa para enmascarar su codicia. La suite principal no tenía escaleras, pero tenía la mejor vista de la ciudad y el jacuzzi que ella codiciaba para sus sesiones de fotos en redes sociales. Roberto, como siempre, apoyó la moción sin cuestionar la lógica absurda de su esposa, alegando que era por mi seguridad, tratándome como a una anciana senil, incapaz de decidir sobre su propio confort. Me vi obligada a empacar mis cosas, reduciendo mi vida de una suite de lujo a un cuarto de servicio de 12 metros cuadrados, un espacio diseñado originalmente para guardar escobas y planchar ropa, sin ventilación cruzada y con una ventana minúscula que daba a un patio interior gris. La mudanza fue una procesión fúnebre de mi dignidad. Cargué mis propias cajas mientras ellos brindaban con champán en la terraza, celebrando la nueva distribución que finalmente les otorgaba el control total de la zona noble de la casa. Desde ese cuartucho húmedo, he escuchado sus risas, sus fiestas y sus planes para el futuro. Planes que nunca me incluyen salvo como una carga financiera o un estorbo logístico. He pasado noches enteras mirando el techo descascarado, contando las grietas en el yeso, calculando mentalmente cuánto me ha costado cada minuto de esta compañía familiar. He soportado el olor a humedad que impregna mi ropa, el ruido de la lavadora centrifugando a medianoche justo al lado de mi cabecera, y la humillación de tener que pedir permiso para usar el salón principal cuando tienen visitas. Me han arrinconado, me han silenciado y me han despojado de mi espacio físico, creyendo que al encerrarme en el cuarto de servicio también encerraban mi capacidad de reacción. Pero lo que ellos no calcularon, en su arrogancia juvenil, es que el cuarto de servicio tiene las paredes finas y está estratégicamente ubicado cerca de la cocina y el área de servicio, el centro neurálgico de información de cualquier casa. Desde mi exilio de 12 metros cuadrados, he escuchado conversaciones telefónicas que no debían ser oídas, he recuperado recibos tirados a la basura y he observado sus movimientos con la paciencia de un francotirador. Creyeron que al quitarme la suite principal me quitaban el poder, pero solo me dieron una nueva perspectiva, un punto de observación invisible, desde donde he podido armar el rompecabezas de su traición sin que ellos sospecharan nada. La soledad de ese cuarto me dio el tiempo que necesitaba para pensar, para dejar de ser la madre abnegada y convertirme nuevamente en la empresaria fría que sobrevivió a la quiebra del 95. Dejé de llorar por la ingratitud de Roberto y empecé a auditar mi propia vida, sumando cada dólar, cada insulto y cada metro cuadrado robado. La tristeza se transformó en una hoja de cálculo mental, donde el debe y el haber ya no cuadraban a favor del amor filial, sino que exigían un ajuste de cuentas inmediato y brutal. Me di cuenta de que mi sacrificio no había creado una familia, sino un par de monstruos insaciables que no se detendrían hasta verme en la calle o en una tumba. Ahora, sentada en la cabecera de la mesa frente a sus socios, con el recuerdo de ese cuarto húmedo fresco en mi memoria y las cicatrices de 30 años de trabajo en mi alma, siento una calma absoluta. Los números están claros: 200.000 en educación, 1.200.000 en la casa, 8 años de alquileres no cobrados
y una deuda moral impagable. Ellos creen que la historia termina con la anciana aceptando su rincón oscuro, pero olvidaron quién tiene la pluma que firmó el inicio de todo esto. La mujer que trabajó 14 horas diarias para construir este imperio no se va a retirar a un cuarto de servicio sin pelear. Ha llegado el momento de presentar la factura final, y esta vez no aceptaré pagos parciales ni promesas vacías. Todo comenzó con una discrepancia contable, un pequeño error en la matriz de perfección que Valeria intentaba proyectar. Hace 2 semanas, mientras clasificaba el correo que el portero me entregaba directamente a mí por vieja costumbre, un sobre negro y pesado llamó mi atención. Era el extracto de la tarjeta de crédito, Black Infinity, que yo había autorizado como extensión para Roberto hace años, supuestamente para gastos de representación de la empresa familiar que ya no existía. Mis manos temblaron ligeramente al romper el sello de seguridad, no por fragilidad, sino por la premonición de lo que iba a encontrar. Al desplegar las 3 páginas de movimientos bancarios, la realidad me golpeó con la fuerza de un mazo. No había gastos de oficina, ni comidas de negocios, sino una lista interminable de caprichos personales que sumaban cifras obscenas, financiados con el patrimonio que debía garantizar mi vejez. La primera evidencia tangible fue esa lista impresa en papel satinado, un mapa detallado de su codicia desmedida. Mis ojos recorrieron las líneas buscando justificaciones, pero solo encontraron excesos. $1,200 en un spa de lujo un martes por la mañana, $3,500 en una joyería de diseño exclusivo y cargos recurrentes en boutiques de alta costura que explicaban los vestidos nuevos de mi nuera. En total, Valeria había gastado $5,000 solo en el último mes, y al proyectar el cálculo anual, la cifra ascendía a $60,000, $60,000 drenados de mis ahorros, mientras yo comía sobras en la cocina y remendaba mis abrigos viejos. Ese papel no era solo un extracto bancario, era la prueba documental de un robo sistemático ejecutado bajo el disfraz de la familia. Guardé el extracto en mi carpeta de seguridad, pero sabía que el dinero era solo la punta del iceberg. Necesitaba asegurar el techo sobre mi cabeza antes de confrontarlos. A la mañana siguiente, aproveché que ellos dormían hasta el mediodía para salir discretamente hacia el Banco Central, donde mantengo una caja de seguridad desde 1998. El ambiente en la bóveda era frío y silencioso, perfecto para la claridad mental que necesitaba. Abrí la caja metálica número 405 y extraje el documento más importante de mi vida, la escritura pública de compraventa de la mansión. El papel, amarillento por el paso de los 13 años, crujió al ser desplegado sobre la mesa de revisión, revelando la cláusula que Dr. Alencar había blindado con tanta insistencia. Ahí estaba, en la página 4, párrafo 3, resaltado ahora por mi dedo índice que recorría la tinta indeleble. Reserva de usufructo vitalicio, a favor de la señora Carmen. Esa frase legal, seca y técnica, era mi escudo impenetrable. Significaba que sin importar quién fuera el titular nominal de la propiedad en el registro público, el uso y disfrute de la vivienda me pertenecían exclusivamente hasta el día de mi muerte. Nadie podía venderme, nadie podía echarme y, lo más importante, yo tenía la potestad legal de decidir quién vivía bajo mi techo. Al leerlo, sentí cómo el miedo a quedarme en la calle se disipaba, reemplazado por una certeza jurídica que ellos, en su ignorancia arrogante, habían subestimado completamente al no leer la letra pequeña. Pero la caja de seguridad guardaba un secreto más, un arma olvidada que encontré al fondo del compartimento, sepultada bajo actas de nacimiento y pasaportes caducados. Era un contrato simple, de apenas 2 páginas, titulado Contrato de comodato precario, fechado hace 10 años. Lo había redactado yo misma en un momento de lucidez empresarial cuando Roberto me pidió mudarse temporalmente la primera vez. En él, mi hijo reconocía explícitamente que su estancia en la casa era a título de préstamo gratuito, sin plazos ni derechos de posesión, y que debía desalojar el inmueble inmediatamente tras el primer requerimiento formal. Ver su firma al pie de Socios, la página, con ese trazo inmaduro que no ha cambiado, fue la confirmación de que su sentencia estaba firmada por su propia mano,
desde hacía una década. Salí del banco con las copias certificadas de ambos documentos, sintiendo el peso de la carpeta bajo el brazo como si llevara lingotes de oro. Sin embargo, la prueba definitiva, la que convertiría este conflicto legal en una guerra moral, no vendría de un archivo bancario, sino de la tecnología más insospechada. De regreso en mi cuarto del fondo, mientras ordenaba unas cajas viejas, encontré mi antigua babá electrónica, un monitor de audio que usaba cuando Roberto era bebé y que luego guardé por nostalgia. Al encenderlo para comprobar si aún funcionaba, me di cuenta de que la unidad transmisora había quedado olvidada y conectada detrás de un mueble en la sala de estar, probablemente enchufada por la empleada doméstica sin saber qué era. La estática inicial dio paso a voces claras y nítidas. La acústica de la mansión llevaba el vintage sonido directamente al micrófono oculto tras el sofá. Eran las 7 de la tarde del día anterior a mi cumpleaños, y Valeria y Roberto estaban tomando copas en el salón principal. Me senté en el borde de mi cama estrecha, con el receptor presionado contra mi oído, conteniendo la respiración. «No podemos seguir así, Roberto», decía la voz de Valeria, arrastrando las palabras con ese tono de impaciencia que reservaba para cuando quería algo costoso. «Tu madre ocupa espacio, huele a viejo y, sinceramente, esos 350 metros cuadrados son demasiados para una sola persona. Necesitamos vender esta casa y comprar algo moderno en la costa». Mi corazón se detuvo un instante al escuchar la respuesta de mi hijo, esperando una defensa, un límite, algo. «Ya lo sé, amor, pero sabes que ella no se va a querer ir por las buenas», contestó Roberto, con la voz de quien busca la solución más fácil, no la más correcta. «El abogado dice que si demostramos que no está en sus planes, facultades, podemos solicitar una interdicción judicial. Podríamos ingresarla en ese asilo estatal de las afueras, el Santa Mónica. Dicen que es barato y seguro. Con el diagnóstico de senilidad, la firma de la venta la haría yo como su tutor. Escuchar a mi propio hijo planear mi encierro en un asilo público para financiar sus lujos fue el momento exacto en que la madre murió y nació la estratega. La crueldad del plan era tan gráfica que tuve que apoyar la mano en la pared para no caer. No, hablaban de mi bienestar, hablaban de rentabilidad por metro cuadrado y de costos de mantenimiento, referidos a mi persona. Valeria se reía de fondo, calculando cuánto podrían sacar por la mansión en el mercado actual. 1.200.000 nos daría para vivir como reyes 10 años más, dijo ella, brindando con lo que supuse era mi propio vino de reserva. Y Carmen estaría mejor cuidada por enfermeras. Al final, le hacemos un favor. Esa frase, «le hacemos un favor», fue el detonante final. No solo querían robarme, querían hacerlo sentir como un acto de caridad piadosa. Inmediatamente conecté la salida de audio del monitor a la grabadora de voz de mi viejo teléfono celular. Mis dedos se movieron con una agilidad que creía perdida, presionando «grabar» para capturar cada palabra de esa conspiración criminal. Grabé durante 40 minutos, registrando no solo el plan del asilo, sino también sus burlas sobre mi apariencia, mis amigos y mi pasado como costurera. Esa grabación no era solo un audio doloroso, era la prueba de ingratitud grave, una figura legal que Dr. Alencar me había explicado una vez, la única llave maestra capaz de revocar cualquier donación o beneficio que yo les hubiera otorgado en el pasado. Tenía la confesión, tenía el motivo y tenía la alevosía grabada en alta definición. Con las 3 pruebas reunidas, la noche previa a la fiesta se convirtió en una sesión de trabajo frenética y silenciosa dentro de mi pequeño cuarto. Sobre mi cama, extendí el mapa de la batalla. A la izquierda, el extracto de la tarjeta con los $60.000 en gastos frívolos, resaltados en amarillo neón. En el centro, la escritura de usufructo y el contrato de comodato, documentos que probaban mi soberanía indiscutible sobre el inmueble. Y a la derecha, el teléfono con el archivo de audio titulado «La traición», listo para ser reproducido. Cada evidencia tenía un propósito específico: atacar su dinero, atacar su vivienda y destruir su reputación moral. Pasé la
Madrugada organizando el material, haciendo copias de seguridad en la nube y preparando un dossier físico impecable. Busqué un sobre manila nuevo, rígido y profesional, y metí dentro los documentos ordenados cronológicamente, asegurándome de que las cláusulas clave estuvieran marcadas con post-its visibles. No dormí esa noche, pero tampoco sentí cansancio. La adrenalina de la justicia inminente actuaba como un estimulante poderoso. Me duché con agua fría, me vestí con mi mejor vestido y me maquillé para ocultar las ojeras, mirándome al espejo no como la víctima que iba al matadero, sino como la jueza que se prepara para dictar sentencia. Cuando llegó la hora de la cena, esperé en mi cuarto hasta el último minuto, escuchando cómo llegaban los invitados, cómo Valeria fingía ser la anfitriona perfecta, saludando con besos al aire y risas falsas. Sabía que cada minuto que pasaba aumentaba su confianza y su guardia bajaba. Tomé el sobre manila, sentí su textura rugosa bajo mis dedos y respiré hondo. Ese sobre no contenía papeles, contenía mi dignidad recuperada y su ruina asegurada. Salí del pasillo de servicio, crucé la cocina y entré en el comedor con el sobre visible en mi mano, como quien porta un arma cargada, lista para detonar la burbuja de mentiras en la que habían vivido los últimos 8 años. Caminé hacia la mesa observando los detalles, la platería que yo compré, las copas de cristal de Bohemia que fueron regalo de mi boda, y ellos, sentados como reyes en un trono, robado. Valeria me vio llegar, y su sonrisa se tensó imperceptiblemente al notar el objeto extraño en mi mano. Ella no sabía qué era, pero su instinto animal percibió el peligro. Yo mantuve la calma, esa serenidad aterradora que da saber que tienes la mano ganadora en una partida de póker, donde el otro ha apostado su vida entera. Coloqué el sobre la mesa, justo al lado del centro de flores, y el sonido del papel golpeando la madera fue el primer disparo de la noche. Miré a Roberto, que evitaba mis ojos, concentrado en servir vino a un inversor calvo. Me pregunté si recordaba haber firmado ese contrato hace 10 años, si recordaba las promesas que hizo. Probablemente no. La memoria de los ingratos es corta, pero la memoria del papel notariado es eterna. La trampa estaba puesta. Solo faltaba que ellos, en su arrogancia infinita, mordieran el anzuelo. Y como predije, Valeria no pudo resistirse a humillarme una vez más, lanzando el insulto sobre mi habitación, que desencadenaría mi respuesta. Todo estaba en su lugar. Las pruebas estaban sobre la mesa, literalmente, esperando a ser reveladas una a una, para desmantelar sus vidas pieza por pieza. La tensión en el aire era casi sólida. Los invitados, ajenos al drama subterráneo, comían y bebían, celebrando un cumpleaños que para mí no era una fiesta, sino una fecha de ejecución. Mis manos descansaban sobre el mantel, tranquilas, firmes. Sabía exactamente en qué orden sacaría cada papel, qué frase diría con cada revelación y cómo reaccionarían sus rostros. Había ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza durante las noches de insomnio, en el cuarto de servicio. Ahora, con el escenario iluminado y el público presente, solo quedaba esperar la señal para comenzar el espectáculo final. La confirmación visual de su miedo llegó cuando Valeria intentó quitar el sobre de la mesa con un gesto rápido, disfrazado de limpieza. «Esto estorba, Carmen», dijo. Yo puse mi mano sobre la suya, deteniéndola con una fuerza que la sorprendió. «Déjalo ahí», susurré con una sonrisa que heló su sangre. «Es el regalo más caro de la noche». Ella retiró la mano como si se hubiera quemado, y vi en sus ojos el primer destello de pánico real. Sabía que algo andaba terriblemente mal, pero ya era demasiado tarde para frenar la caída. La maquinaria estaba en marcha, y no se detendría hasta que la casa estuviera vacía y mi honor restaurado. En ese instante, comprendí que la verdadera venganza no es el grito ni la violencia. Es la preparación meticulosa, la acumulación silenciosa de verdades y la ejecución pública de la justicia. Tenía el extracto bancario para destruir su fachada financiera, la escritura para reclamar mi territorio y el audio para aniquilar su moralidad. Estaba armada hasta los dientes con la verdad. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire acondicionado perfumado de mi propia casa,
y me preparé para pronunciar las palabras que cambiarían todo. El juego había terminado. La cacería había comenzado. El engranaje de mi plan maestro comenzó a girar exactamente 36 horas antes de la cena, en un entorno que olía a caoba añeja y a justicia antigua. El despacho del doctor Alencar. Llegué a las 9 en punto de la mañana del día anterior, vestida con un traje sastre gris que no usaba desde mis tiempos de ejecutiva, buscando proyectar una imagen de autoridad que contrastara con la sumisión doméstica de los últimos años. Alencar, un hombre de 60 años con la mirada sagaz de quien ha visto demasiados divorcios feos, me recibió con una mezcla de calidez y preocupación profesional, sabiendo que mi visita no era social. Desplegué sobre su escritorio inmaculado la carpeta con las pruebas recolectadas y observé en silencio cómo su ceño se fruncía progresivamente al leer el extracto de la tarjeta y escuchar los primeros segundos del audio de la traición, transformando su expresión de cortesía en una de indignación contenida y lealtad defensiva. Carmen, esto no es solo ingratitud, es causal legal de revocación inmediata, sentenció Alencar, quitándose los lentes para mirarme directamente a los ojos con una seriedad absoluta. Le expliqué que no quería un juicio largo ni una negociación amable. Quería una ejecución sumaria, legal y definitiva, que ocurriera esa misma noche durante la celebración. Juntos, redactamos el documento clave, una notificación notarial de cese de comodato precario, con efecto inmediato, argumentando urgencia habitacional del propietario y conducta lesiva grave por parte de los ocupantes. Cada palabra fue elegida quirúrgicamente para cerrar cualquier brecha legal que Roberto pudiera intentar explotar, asegurando que, una vez entregado el papel, su estatus legal pasara de hijo a ocupante ilegal en cuestión de segundos. El momento de la firma fue solemne. Mi mano no tembló al estampar mi nombre al pie del documento, sintiendo que con cada trazo recuperaba un fragmento de mi alma. El sonido del sello notarial golpeando el papel, un clac seco y resonante, retumbó en la oficina como el disparo de salida de una carrera que yo ya había ganado en mi mente. Alencar se comprometió a estar presente en la mansión, oculto en la biblioteca adyacente al comedor, esperando mi señal para entrar y dar fe pública del desalojo, actuando como el brazo ejecutor de la ley. Salí de su oficina con el documento original guardado en mi bolso, sintiendo su peso físico como si llevara una espada enfundada, sabiendo que el primer paso, irreversible, ya estaba dado y que no había vuelta atrás en esta operación de rescate personal. La siguiente fase de mi estrategia requería cortar sus líneas de suministro, y para ello esperé hasta las 2 de la tarde del día del evento. Cuando Valeria salió a su sesión de peluquería y Roberto estaba en el gimnasio, me encerré en el cuarto de servicio y llamé a la línea privada de mi gerente de banco, un hombre que conocía mis finanzas desde hacía 20 años y que siempre me había tratado con el respeto que mi hijo me negaba. Con voz calmada pero firme, le di una instrucción inusual. Quiero programar un bloqueo total de las tarjetas de crédito adicionales y de la cuenta conjunta, pero no para ahora. Quiero que el sistema las rechace exactamente a las 22:00 horas de esta noche. El gerente titubeó un segundo, sorprendido por la especificidad de la hora, pero mi tono no admitía dudas ni sugerencias alternativas. Le expliqué que sospechaba de un uso fraudulento masivo y que necesitaba detener la sangría financiera justo en el momento en que probablemente intentarían hacer otro cargo excesivo durante la fiesta. La programación del bloqueo diferido era una trampa psicológica. Quería que se sintieran seguros, que pidieran botellas caras y servicios exclusivos, solo para que la realidad les golpeara en la cara frente a todos cuando el plástico se convirtiera en un pedazo de basura inútil. Confirmé la orden 3 veces, asegurándome de que no hubiera errores técnicos. A las 10 de la noche, su grifo de dinero infinito se cerraría herméticamente, dejándolos expuestos y vulnerables en medio de su propio espectáculo de vanidad. Con la parte financiera asegurada, dirigí mi atención a la infraestructura digital de la casa, un terreno que ellos creían dominar por ser jóvenes y modernos, subestimando mi capacidad para entender la tecnología que yo misma pagaba. A las 3 de la tarde,
Accedí a la aplicación de administración del router y del sistema de domótica desde mi celular. Valeria siempre se jactaba de controlar las luces y la música desde su teléfono, pero olvidó que la cuenta maestra estaba vinculada a mi correo electrónico principal. Cambié silenciosamente la contraseña del Wi-Fi y de la cerradura inteligente de la puerta principal, programando la actualización de las credenciales también para las 23:00 horas, sincronizando el apagón digital con el momento previsto para su expulsión física. Esta maniobra técnica tenía un propósito doble. Primero, impedirles llamar a sus amigos o pedir ayuda externa fácilmente una vez que estallara el conflicto. Y segundo, simbolizar visualmente la pérdida de control sobre su entorno. Me imaginé su frustración al ver que sus pantallas se quedaban sin conexión y que las luces inteligentes dejaban de obedecer sus comandos de voz. Una pequeña victoria sensorial que anticipaba el colapso total de su mundo. Cerré la aplicación con una sonrisa satisfecha, sabiendo que había convertido la propia tecnología de la casa en una jaula invisible que se cerraría sobre ellos en el momento exacto que yo decidiera. A las 4 de la tarde, mientras el equipo de catering comenzaba a montar las mesas en el jardín, realicé la llamada más difícil y necesaria de todas. Contacté a una empresa de seguridad privada de alto nivel, Escudo Seguro, especializada en protección ejecutiva y control de accesos. No podía arriesgarme a una confrontación física con Roberto, cuya ira podía ser impredecible, ni con Valeria, cuyos ataques de histeria eran legendarios. Solicité un equipo de 3 agentes uniformados, fornidos y profesionales para que se presentaran en la puerta de servicio a las 23:00 horas en punto, con la instrucción clara de asistir en el desalojo pacífico de ocupantes no deseados bajo supervisión legal. La factura por el servicio de seguridad era elevada, casi $1,000 por la intervención nocturna de urgencia, pero pagué el anticipo con mi tarjeta personal, sin dudarlo un instante. Consideré ese gasto no como un costo, sino como una inversión en mi integridad física y emocional, un seguro contra el caos. Le di al jefe del operativo instrucciones precisas. Debían esperar en una furgoneta negra discreta, a 1 cuadra de distancia, hasta recibir mi mensaje de texto con la palabra clave, ahora. Su presencia transformaría una discusión familiar en un procedimiento formal, intimidando cualquier intento de resistencia por parte de mi hijo y asegurando que la salida fuera rápida y definitiva. Mientras atardecía y la casa se llenaba del aroma a asado y flores frescas, me dediqué a preparar el terreno logístico dentro de la propia mansión. Aprovechando el caos de los preparativos, subí sigilosamente al pasillo de las habitaciones y dejé apiladas 6 cajas de cartón grandes, de esas que se usan para mudanzas rápidas, en un armario del pasillo neutral. No quería que tuvieran la excusa de no tener dónde poner sus cosas para retrasar su partida. Les facilitaría los medios para irse, eliminando cualquier obstáculo práctico que pudieran inventar en el calor del momento. Cada caja vacía era una promesa silenciosa de que esa noche dormirían en otro lugar. A las 6 de la tarde, me retiré a mi cuarto para vestirme y repasar mentalmente la secuencia de eventos. Me sentía como un director de orquesta antes del concierto de su vida, revisando la partitura para asegurarse de que cada instrumento entrara a tiempo. Tenía al abogado listo en la biblioteca, al banco programado para cortar el crédito, al sistema de la casa listo para bloquearse y a los guardias de seguridad en camino. La red estaba tejida con una precisión milimétrica y mis presas, ciegas de soberbia, caminaban directamente hacia ella sin sospechar que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desaparecer. Cuando bajé a la fiesta a las 8, mi actitud era de una calma desconcertante. Saludé a los invitados con cortesía, acepté una copa de agua mineral y me dediqué a observar. Vi a Valeria presumir de su vestido nuevo, sabiendo que probablemente sería la última compra de lujo que haría en mucho tiempo. Vi a Roberto alardear de su casa ante los socios, ignorando que el documento que lo desmentía estaba a pocos metros de distancia. Esa disonancia cognitiva, esa brecha entre lo que ellos creían ser y lo que realmente eran, me dio la fuerza final para soportar las primeras horas de la velada sin romper el personaje. A las 9:30,
Cuando ocurrió el incidente del gancho inicial y Valeria Mesmeonsmio humilló públicamente, mi plan entró en su fase activa. En lugar de reaccionar emocionalmente, aproveché la distracción general para deslizar mi mano bajo la mesa y activar la grabadora de mi celular una vez más, capturando la evidencia fresca de su crueldad ante testigos. Esa grabación no era redundante, era la confirmación en tiempo real de que su comportamiento no había mejorado, validando moralmente ante la audiencia lo que estaba a punto de hacer. Me senté allí, soportando sus miradas de lástima, sabiendo que cada segundo que pasaba acercaba la aguja del reloj a la hora del juicio final. Miré el reloj de pared, 21:45. Faltaban 15 minutos para el bloqueo de las tarjetas. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación. Sabía que Valeria, en su afán de impresionar, pediría pronto algo extravagante. Quizás una botella de champán vintage o un servicio de transporte premium para algún invitado importante. Estaba contando los minutos, visualizando los servidores del banco procesando mi orden, cambiando los bits de aprobado a denegado en sus sistemas informáticos. Era una cuenta regresiva silenciosa que solo yo podía oír en medio del ruido de las copas y las risas superficiales. A las 21:50 hice una señal discreta hacia la puerta de la biblioteca, donde sabía que Dr. Alencar estaba observando a través de una rendija, esperando su entrada triunfal. Él asintió levemente, confirmando que estaba en posición y listo para actuar. La coordinación era perfecta. No había margen de error. La maquinaria de la justicia estaba lubricada y a máxima potencia. Me permití un sorbo de agua, sintiendo cómo la frescura del líquido calmaba mi garganta seca, preparándome para hablar, para alzar la voz y romper el silencio de años de sumisión. Los invitados reían de un chiste malo de Roberto. Él se veía tan seguro, tan dueño del mundo, apoyado en la silla que yo había pagado, bebiendo el vino que yo había comprado. Me pregunté si alguna vez me había querido, o si siempre fui solo un medio para un fin. La pregunta dolió, pero la respuesta ya no importaba. Lo que importaba era la lección que estaba a punto de impartir, una lección sobre respeto, propiedad y consecuencias que llegaría demasiado tarde para salvar nuestra relación, pero justo a tiempo para salvar mi dignidad. A las 21:58, Valeria llamó al camarero jefe. «Trae 2 botellas más del Dom Perignon, por favor», ordenó con voz chillona. «Y pásalo a la cuenta de la casa ya, ¿sabes?». Sonreí internamente. El destino tiene un sentido del humor irónico. Justo cuando ella intentaba hacer el gasto más ostentoso de la noche, el sistema bancario estaba a punto de ejecutar mi orden. Era la trampa perfecta, y ella acababa de meter ambos pies en ella. Observé al camarero asentir y dirigirse hacia el terminal de punto de venta portátil, sabiendo lo que ocurriría a continuación. El reloj marcó las 22:00. El primer dominó cayó sin hacer ruido. En algún lugar de la nube digital, las tarjetas de la familia se volvieron inútiles. Al mismo tiempo, mi celular vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de la empresa de seguridad. Unidad Escudo 1 en posición, esperando orden. Todo estaba alineado. La red se había cerrado. Ya no había escapatoria para ellos, solo una caída libre hacia la realidad. Respiré hondo y miré a mi alrededor. La fiesta estaba en su apogeo, pero para mí, todo se movía en cámara lenta. Podía ver los detalles con una claridad dolorosa. La mancha de vino en el mantel, el sudor en la frente de Roberto, la falsedad en la sonrisa de Valeria. Era el final de una era y el comienzo de otra. Estaba lista para detonar la carga. De repente, el sonido del timbre de la puerta principal cortó el ambiente festivo. Sonó una vez, largo e insistente, un sonido que no esperaban a esa hora. Roberto frunció el ceño, molesto por la interrupción. «¿Quién diablos molesta ahora?», murmuró, levantándose perezosamente. Valeria rodó los ojos. Ellos pensaron que era una broma, o quizás un invitado tardío, hasta que el timbre sonó de nuevo, esta vez acompañado de golpes firmes y autoritarios en la madera maciza de la entrada. El camarero jefe regresó a la mesa con una agilidad ensayada, sosteniendo el terminal de pago inalámbrico en una mano
y la botella de Dom Pérignon, valorada en $350, en la otra. La escena tenía todos los componentes de un ritual de éxito: el corcho a punto de volar, las copas de cristal esperando ser llenadas y la sonrisa triunfal de Valeria, quien ya había olvidado mi presencia amenazante para concentrarse en su papel de gran dama. Ella ni siquiera miró el monto en la pantalla, simplemente extendió su mano con un desdén aristocrático, ofreciendo la tarjeta Black Infinity, como si fuera un cetro real que concedía permiso al plebeyo para cobrar. Los invitados interrumpieron sus conversaciones respetuosamente, observando el momento del pago como la confirmación final de que la fiesta y el flujo de dinero que la sustentaba eran inagotables. El dispositivo emitió un pitido de lectura, seguido de 3 segundos de silencio absoluto que parecieron durar una eternidad, mientras el sistema procesaba la solicitud a través de las redes bancarias que yo acababa de cerrar. Valeria mantenía su pose, con la barbilla levantada, ignorando que en el ciberespacio su estatus financiero acababa de ser degradado a cero. De repente, la máquina soltó un sonido áspero, un zumbido doble y negativo, que cortó el aire, sofisticado del comedor como un cuchillo oxidado. Bip, bip. La luz roja en la parte superior del terminal parpadeó agresivamente, y el camarero, un profesional discreto que había visto de todo, frunció el ceño con incomodidad antes de mirar la pantalla y luego a la anfitriona con una expresión de disculpa genuina, pero mortificante. «Lo siento, señora», murmuró el camarero con voz baja, intentando preservar la intimidad del desastre, aunque en el silencio sepulcral de la sala todos pudieron escucharlo. «La transacción ha sido denegada. El mensaje dice: contactar al emisor». La sonrisa de Valeria se congeló, transformándose en una mueca de incredulidad grotesca. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, no por vergüenza, sino por la indignación de quien cree que el mundo está equivocado y ella tiene la razón. «¿Qué tontería es esa?», espetó, arrancándole la máquina de las manos al empleado. «Esa tarjeta tiene un límite de $50,000. Seguramente tu aparato está sin señal o defectuoso. Limpia el chip e inténtalo de nuevo, y hazlo rápido». La segunda tentativa fue aún más penosa que la primera. Valeria observó la pantalla con intensidad maniática, como si pudiera forzar la aprobación del pago con el poder de su mente. El camarero introdujo la tarjeta nuevamente, tecleó el monto y esperó. El zumbido de rechazo volvió a sonar, esta vez pareciendo más fuerte, más definitivo. «Fondos insuficientes o bloqueo de seguridad», leyó el camarero, esta vez sin poder ocultar la sorpresa. Un murmullo recorrió la mesa. Los socios de Roberto intercambiaron miradas rápidas y nerviosas. En su mundo, una tarjeta rechazada no es un error técnico. Es el síntoma de una enfermedad mortal llamada insolvencia, y el olor a quiebra empezaba a mezclarse con el aroma del asado. Roberto, sintiendo cómo su reputación se tambaleaba ante los ojos de sus inversores, se levantó de su silla con un movimiento brusco, ajustándose el saco para recuperar la autoridad perdida. «Por el amor de Dios, Valeria, seguramente magnetizaste la banda con el celular», dijo con una risa forzada, intentando minimizar el incidente como una torpeza femenina. Sacó su propia billetera de cuero italiano y extrajo su tarjeta Platinum, la que él llamaba el plástico de los negocios serios. «Cóbrese de aquí, joven, y traiga otra botella más por las molestias», ordenó con voz potente, lanzando una mirada de advertencia a los invitados para que dejaran de murmurar. Estaba convencido de que su crédito era intocable, blindado por su apellido y mi patrimonio. Pero la realidad bancaria no entiende de arrogancia. Cuando el camarero procesó la tarjeta de Roberto, el resultado fue idéntico. Un rechazo inmediato y rotundo. Esta vez, el mensaje en la pantalla fue más específico. «Tarjeta retenida, orden del titular». Roberto se quedó petrificado, mirando el pequeño aparato negro como si fuera un artefacto alienígena. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del pánico en cuestión de segundos. «Esto es imposible», balbuceó, perdiendo toda la compostura. «Hice una transferencia esta mañana. Debe ser un error del sistema general del banco.
Nadie tiene 2 tarjetas bloqueadas al mismo tiempo por casualidad. La atmósfera en el comedor cambió radicalmente. La tensión festiva se disolvió, reemplazada por una incomodidad densa y pegajosa. Los invitados, que minutos antes envidiaban el estilo de vida de la pareja, ahora miraban sus propios platos, deseando estar en cualquier otro lugar. El fracaso financiero público es un espectáculo cruel, y yo lo observaba desde mi silla con una serenidad imperturbable, bebiendo mi agua mineral. Sabía exactamente lo que estaba pasando. El algoritmo del banco había ejecutado mi orden de las 22:00 horas con precisión suiza. No era un error, era una amputación económica en vivo y en directo. Desesperado por encontrar una solución rápida y digital, Roberto sacó su teléfono móvil de última generación para acceder a la aplicación del banco y demostrar que tenía fondos. Valeria hizo lo mismo, sus dedos volando sobre la pantalla táctil con frenesí. «Voy a hacer una transferencia inmediata por Pix», anunció ella, buscando salvar la cara. Pero entonces, el segundo golpe de mi estrategia silenciosa aterrizó. «¡Maldita sea!», gritó Roberto golpeando la mesa con el puño. «No hay Wi-Fi. ¿Por qué no hay internet? La señal aparece conectada pero no navega. Nada funciona en esta maldita casa hoy». Valeria miró su teléfono con horror. «Me pide contraseña nueva», susurró con la voz temblorosa. «Dice, credenciales incorrectas. Roberto, el sistema de la casa nos ha desconectado». La comprensión comenzó a amanecer en sus rostros, lenta y dolorosa. No era una coincidencia, ni una caída de la red, ni un error del banco. Estaban incomunicados, sin dinero, y expuestos frente a la élite social que tanto se esforzaban en impresionar. Se miraron el uno al otro, buscando una explicación lógica, pero solo encontraron el vacío de su propia impotencia. La tecnología que usaban para aislarme ahora se había vuelto en su contra, encerrándolos en una jaula analógica. Fue entonces cuando, casi por instinto, sus cabezas giraron simultáneamente hacia mí. Yo seguía allí, sentada en la cabecera, equivocada, con el sobre Manila bajo mi mano y una expresión de calma absoluta. No dije nada. No hacía falta. Mi silencio en medio de su caos era la respuesta a todas sus preguntas no formuladas. Por primera vez en 8 años, me miraron no como a la anciana que paga las cuentas, sino como a la dueña que tiene el control del interruptor. El miedo brilló en los ojos de Valeria. No el miedo a la vergüenza, sino el miedo primario de quien se da cuenta de que está pisando terreno minado sin mapa. Roberto intentó reír de nuevo, pero el sonido que salió de su garganta fue un graznido patético. «Mamá, ¿tú sabes algo de esto? ¿Pagaste la factura del internet?», preguntó con un tono que oscilaba entre la acusación y la súplica. Los invitados levantaron la vista, sintiendo que el drama familiar estaba a punto de escalar a niveles operáticos. Yo dejé mi copa sobre la mesa con suavidad, haciendo que el cristal tintineara en el silencio. «Las facturas están al día, Roberto», respondí con voz clara y firme. «El problema no es el pago. El problema es que ustedes han olvidado quién es el administrador del sistema». Esa frase, administrador del sistema, flotó en el aire cargada de doble sentido. Los socios de Roberto, hombres de negocios, astutos, captaron la indirecta al instante. Se dieron cuenta de que no estaban presenciando un fallo técnico, sino una demolición controlada. Algunos empezaron a revisar sus relojes, calculando el momento oportuno para huir, pero la curiosidad morbosa los mantenía pegados a sus sillas. Querían ver el final del naufragio. Querían ver hasta dónde llegaría la viuda del cuarto de servicio. Valeria, sintiéndose acorralada, intentó un último acto de rebeldía. «Bueno, no importa», dijo con voz estridente poniéndose de pie. «Si no podemos pagar ahora, firmaremos un pagaré o lo que sea. Pero esta fiesta no se acaba por un error informático. Que siga la música». Intentó dar una orden a su asistente virtual por voz. «Alexa, pon música de fiesta». El dispositivo, situado en el aparador, permaneció en silencio, con su anillo de luz roja parpadeando, indicando falta de conexión. La casa misma se negaba a obedecerla. La humillación era total, sensorial y absoluta. En ese momento de silencio tecnológico,
donde ni la música ni el dinero podían tapar la verdad, el timbre de la puerta principal sonó por tercera vez. No era el timbre vacilante de una visita social. Eran golpes secos, autoritarios, de quien viene a cumplir un deber y no a pedir permiso. Miré hacia la entrada y luego volví mis ojos hacia mi hijo. «Creo que es para ustedes», dije suavemente, mientras hacía un gesto hacia la biblioteca. La puerta de madera oscura se abrió lentamente y la figura del doctor Alencar emergió de las sombras con un maletín de cuero en la mano y la gravedad de un juez en el rostro. La pequeña victoria del bloqueo de tarjetas había terminado. Ahora comenzaba la ejecución final. La entrada del doctor Alencar en el comedor no fue dramática, sino quirúrgica, como la aparición de un cirujano que entra al quirófano, sabiendo exactamente dónde cortar. El silencio que siguió a sus 3 golpes en la puerta fue roto únicamente por el sonido de sus zapatos de suela dura sobre el parquet, un ritmo constante y pausado que contrastaba con la respiración agitada de mi hijo. Alencar, con su traje gris impecable y ese aire de dignidad antigua que ya no se fabrica, caminó directamente hacia la cabecera de la mesa, ignorando deliberadamente a Roberto, quien se había puesto de pie con una mezcla de confusión y hostilidad defensiva. Los 12 invitados, testigos involuntarios de esta demolición familiar, giraban sus cabezas como espectadores de un partido de tenis, sintiendo que la frivolidad de la fiesta había terminado y que ahora estaban presenciando un acto jurídico en tiempo real. Yo permanecí sentada, con las manos entrelazadas sobre el mantel, observando cómo mi abogado colocaba su maletín sobre una silla vacía y extraía un documento con el sello oficial de la notaría, un papel que brillaba bajo la luz de la araña como una sentencia de muerte. Roberto, intentando recuperar el control de su escenario, dio un paso adelante con el pecho inflado, utilizando su voz de hombre de negocios para intimidar al intruso. «Alencar, ¿qué significa esto? Estamos en medio de una celebración privada. Si vienes a traer papeles de la empresa, este no es ni el momento ni el lugar. Te pido que te retires y hables con mi secretaria el lunes». Su arrogancia era casi conmovedora en su estupidez. Todavía creía que tenía una secretaria, una empresa y autoridad. Alencar lo miró por encima de sus gafas de lectura con una lástima profesional, sin retroceder ni un milímetro. «Buenas noches, Roberto». «Buenas noches, Valeria», saludó con cortesía gélida. «No estoy aquí como asesor corporativo. Estoy aquí en calidad de representante legal de la propietaria única de este inmueble, la señora Carmen, para notificarles formalmente la revocación inmediata del contrato de comodato precario que han disfrutado durante la última década». La palabra comodato flotó en el aire, técnica y pesada, indescifrable para la mayoría, pero letal para Roberto, quien conocía su significado exacto. Alencar levantó el documento y comenzó a leer con voz clara y monocorde, asegurándose de que cada sílaba fuera escuchada hasta en la cocina. «Visto el incumplimiento de las normas de convivencia, el maltrato psicológico documentado hacia la propietaria y la urgencia habitacional de mi cliente, se les notifica el cese del préstamo gratuito de vivienda. Tienen un plazo improrrogable para desalojar la propiedad y entregar las llaves. Dicho plazo comienza ahora mismo». La sala contuvo el aliento. No era una amenaza de demanda futura. Era una orden de ejecución inmediata. Roberto palideció, balbuceando algo sobre derechos adquiridos, mientras Valeria miraba a su alrededor buscando aliados entre sus amigos ricos, encontrando solo miradas bajas y evasivas. Nadie quería defender a los parásitos cuando el dueño de la casa encendía la luz. «¡Esto es absurdo!», gritó Roberto, golpeando la mesa y haciendo saltar los cubiertos de plata. «Esta es mi casa. Yo elegí los muebles. Yo hice las reformas. Yo vivo aquí. Mi madre solo vive en el fondo porque ella quiere. No puedes echarme de mi propia casa por un capricho de vieja». Fue el momento exacto para mi primera intervención. Con movimientos lentos, saqué del sobre manila la escritura pública original, aquella con el borde rojo notarial, y la deslicé sobre la mesa hasta que quedó frente a él. «Lee la página 4, hijo», dije con una suavidad que cortaba más que un grito. «Ahí dice, usufructo vitalicio.
Tú nunca has sido dueño de nada aquí. Has sido un invitado que se quedó demasiado tiempo. Un huésped que olvidó que la hospitalidad se agradece, no se exige. Esta casa, ladrillo a ladrillo, es mía. Valeria, viendo que el argumento legal se desmoronaba, recurrió a su arma favorita, la manipulación emocional barata. Se lanzó hacia mí con lágrimas instantáneas en los ojos, intentando agarrar mi mano, la misma mano que había apartado con asco al inicio de la noche. «Carmen, por Dios, ¿cómo puedes hacernos esto frente a todos? Somos tu familia. Roberto es tu único hijo. ¿Vas a dejarnos en la calle por una discusión tonta sobre una silla? Piensa en el escándalo. Piensa en lo que dirá la gente». Su actuación era digna de una telenovela, diseñada para hacerme parecer una madre desnaturalizada y vengativa. Por un segundo, vi dudas en los ojos de algunos invitados, esa compasión instintiva hacia la familia unida. Necesitaba destruir esa narrativa antes de que echara raíces. Necesitaba mostrarles que no era crueldad, sino legítima defensa. Saqué el segundo documento del sobre, el reporte de gastos de la tarjeta de crédito, con las cifras resaltadas en amarillo fluorescente. Lo levanté para que todos pudieran ver las columnas de números, no los detalles íntimos, sino el volumen obsceno del gasto. ¿Familia, Valeria?, pregunté alzando la voz por primera vez. La familia gasta $5,000 al mes en spas y joyas con la tarjeta de una jubilada mientras la hace vivir en un cuarto sin ventilación. La familia gasta $60,000 al año en lujos mientras yo cuento las monedas para mis medicinas. Lancé las hojas sobre la mesa, donde se esparcieron como hojas secas de otoño. Esto no es amor familiar. Esto es saqueo sistemático. Y la única razón por la que te preocupa el escándalo es porque se te acaba de terminar el financiamiento. El ambiente en la sala viró violentamente. La vergüenza que Valeria intentó proyectar sobre mí rebotó y se pegó a ellos como brea caliente. Los invitados miraron los papeles, luego miraron los vestidos de marca de Valeria y el reloj de Roberto, y la matemática moral hizo clic en sus cabezas. Ya no veían a una pareja exitosa sufriendo la excentricidad de una anciana. Veían a dos estafadores atrapados en flagrancia. Roberto, sintiendo el juicio social quemándole la piel, decidió jugar su última carta, la más sucia y desesperada de todas. Se enderezó, se ajustó la corbata y adoptó un tono de falsa tristeza médica. «Lo siento, señores. Mi madre no está bien», dijo señalando su cabeza. «Lleva meses desvariando con paranoia senil. No sabe lo que dice ni lo que firma. Esos documentos no tienen validez porque ella no tiene capacidad mental. Tendremos que internarla por su propio bien». Esa fue la señal. La acusación de locura. El intento de invalidarme como ser humano racional para proteger su robo. Miré al doctor Alencar y asentí levemente. Él conectó su celular a los altavoces Bluetooth de la sala, que afortunadamente funcionaban por conexión directa y no por Wi-Fi. Creo que es importante que todos escuchen la definición de cuidado que tiene tu hijo, dije. El audio de la babá electrónica comenzó a sonar, amplificado y nítido. La voz de Roberto llenó el comedor. Si demostramos que no está en sus facultades, podemos solicitar una interdicción, ingresarla en ese asilo estatal. Dicen que es barato. Con el diagnóstico de senilidad, la firma de la venta la haría yo. El efecto fue devastador. Fue como si una bomba de 1900 neutrones hubiera estallado en el centro de la mesa, matando cualquier vestigio de respeto o duda, dejando solo las estructuras de la verdad en pie. Las palabras «asilo estatal» y «barato» resonaron con una crueldad pornográfica. Los invitados se quedaron petrificados, algunos con las copas a medio camino de sus labios, horrorizados. Valeria se llevó las manos a la boca, no fingiendo sorpresa, sino tapando su propia complicidad. Roberto se quedó mudo, con la boca abierta, mirando el altavoz como si fuera el fantasma de su conciencia que venía a reclamarle. No había contexto que pudiera salvar eso. No había excusa. Era la grabación de una conspiración para destruir a su madre por dinero. Apagué el audio antes de que terminara, dejando que el silencio final pesara más que los gritos. Me levanté de la silla, sintiendo mis piernas fuertes, sin dolor,
sostenidas por la pura fuerza de la dignidad recuperada. «No estoy loca, Roberto», dije, mirándolo con una tristeza infinita pero sin vacilación. «Y no soy senil. Soy una mujer que te dio la vida y que hoy, para salvarse a sí misma, tiene que quitarte el techo. La interdicción que planeabas no va a suceder. Lo que va a suceder es un desalojo». Hice una señal hacia el pasillo de entrada, donde la puerta principal se abrió de nuevo, esta vez para dejar pasar a 3 hombres grandes, uniformados de negro táctico, con el logo de «Escudo Seguro» en el pecho. La presencia física de la seguridad privada cambió la dinámica de una disputa legal a una operación logística. Los guardias no eran agresivos, pero su tamaño y seriedad imponían un orden marcial. El jefe del equipo se acercó y se paró junto al doctor Alencar, esperando instrucciones. Yo miré mi reloj de pulsera, un modelo antiguo y fiable. «Tienen exactamente 30 minutos para sacar sus efectos personales», anuncié con voz de mando, la voz de la jefa de fábrica que había estado dormida. «Solo ropa y artículos de higiene. Nada de muebles, nada de electrodomésticos, nada de arte. Todo lo que está en esta casa, excepto sus trapos, es propiedad del fideicomiso que yo controlo. Y cuando digo 30 minutos, me refiero a que en el minuto 31 la cerradura se bloquea». Para enfatizar la realidad de la situación, hice un gesto al jefe de seguridad. Él salió al pasillo y regresó segundos después con las 6 cajas de cartón que yo había preparado, lanzándolas al suelo a los pies de Roberto y Valeria. El sonido de las cajas vacías golpeando el suelo, plaf, plaf, fue humillante en su simplicidad. «Ahí tienen sus maletas», dije. «Es más de lo que yo tuve cuando me mandaron al cuarto del servicio. Empiecen ahora. Los guardias los acompañarán a las habitaciones para asegurarse de que no se lleven nada que no les pertenezca». La imagen de Valeria, con su vestido de noche, mirando una caja de cartón sucia, fue la antítesis visual perfecta a su arrogancia inicial. Valeria, en un ataque de pánico histérico, intentó negociar una salida digna. «No, voy a cargar cajas como una mula», gritó. «Nos vamos ahora mismo. Roberto, vámonos al Hotel Four Seasons. Tengo las llaves del coche en el bolso». Se giró para salir, intentando mantener una pizca de orgullo, agarrando su bolso de marca como si fuera un salvavidas. Pero yo no había terminado. La venganza fría requiere que se cierren todas las puertas, no solo la de la casa. «Un momento», la detuve con la voz. «Las llaves del BMW X5. Déjalas sobre la mesa». Ella se detuvo en seco, girándose, con odio puro en los ojos. «El coche es nuestro. Roberto lo usa todos los días», negué con la cabeza lentamente. «El coche está a nombre de la empresa textil que liquidé. Legalmente, es un activo corporativo del cual soy la única administradora. El seguro, la gasolina y los impuestos los pago yo. Ustedes solo tienen el permiso de uso, y ese permiso acaba de ser revocado junto con el de la casa». Extendí la mano abierta, esperando. Roberto, derrotado, y sabiendo que Alencar tenía los papeles del coche listos en su maletín, le quitó las llaves a Valeria y las dejó caer en mi palma. El tintineo metálico fue el sonido de su inmovilidad. Perdieron el techo y ahora perdían las ruedas. «¿Y cómo se supone que nos vayamos?», chilló Valeria, al borde del colapso nervioso, viendo cómo su vida de fantasía se desintegraba en tiempo real. «No tenemos coche, no tenemos casa». Saqué mi celular, pero no para ayudarlos. «Tienen pies», respondí. «O pueden pedir un Uber». «Ah, esperen. Olvidé que sus tarjetas no funcionan. Quizás alguno de sus distinguidos invitados quiera prestarles efectivo para el autobús». Miré a la mesa. Nadie se movió. Los amigos de Roberto estaban demasiado ocupados evitando el contacto visual, horrorizados por la caída social y temerosos de verse involucrados en el desastre financiero. Nadie sacó la billetera. La soledad de los parásitos cuando se acaba el anfitrión es absoluta. Valeria sacó su teléfono frenéticamente, intentando abrir la aplicación de transporte, rezando para que alguna tarjeta olvidada funcionara o para que el bloqueo bancario no hubiera llegado a la APB. Vi cómo pulsaba la pantalla, cómo esperaba y cómo su rostro se contraía al ver el mensaje de
Método de pago inválido. Probó otra tarjeta. Rechazada. Probó una tercera. Nada. Estaban varados digital y físicamente. Parece que tendrán que caminar, dije sin compasión. La caminata es buena para reflexionar. Yo caminaba mucho cuando no tenía para el pasaje porque estaba pagando la universidad de tu marido. Antes de que subieran a llenar sus cajas, me acerqué a Roberto, invadiendo su espacio personal por primera vez en años. Él bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Agarré su muñeca izquierda, donde brillaba un reloj de oro macizo, un Patek Philippe antiguo. «Esto no te pertenece», susurré. Comencé a desabrochar la correa con calma. «Esto fue un regalo de tu padre por nuestro 20º aniversario. Te lo dejé usar pensando que honrarías su memoria convirtiéndote en un hombre de bien. Pero un hombre que planea encerrar a su madre no merece llevar el tiempo de mi esposo en su muñeca». Le quité el reloj, dejando su muñeca desnuda y pálida. Fue el último despojo, el símbolo final de que ya no era el heredero, solo un extraño. Los siguientes 20 minutos fueron un espectáculo surrealista y silencioso. Bajo la mirada atenta de los guardias y la mía propia, Roberto y Valeria llenaron las cajas de cartón con ropa arrugada, zapatos y artículos de tocador. Los invitados se fueron retirando uno a uno, murmurando disculpas apresuradas, huyendo de la toxicidad del ambiente. No hubo despedidas, no hubo promesas de «nos vemos pronto». La caída social fue total. Cuando bajaron las escaleras, cargando sus propias cajas, sudando bajo sus trajes de gala, parecían refugiados de su propia estupidez. Caminaron hacia la puerta principal, esa puerta de roble macizo que tantas veces cruzaron con arrogancia. Valeria sollozaba ruidosamente, una mezcla de rabia y autocompasión. Roberto caminaba en silencio, con la mirada perdida, cargando el peso de saber que lo había tenido todo y lo había perdido por avaricia. Al llegar al umbral, Roberto se detuvo un segundo, quizás esperando una última clemencia materna. Yo estaba al pie de la escalera, con el doctor Alencar a mi lado y los guardias detrás. «No mires atrás, Roberto», le dije. «Ya no hay nada aquí para ti. Tu herencia se gastó en tus caprichos y se canceló con tu traición. Salieron a la noche fría, sin coche, sin dinero y sin rumbo». El jefe de seguridad cerró la puerta tras ellos. El sonido del cierre fue pesado, definitivo, un clac metálico que selló el pasado y abrió el futuro. Escuché el mecanismo de la cerradura inteligente girar, bloqueando el acceso para siempre con las nuevas claves que yo había programado. Me quedé allí, en el recibidor vacío, rodeada de silencio. No sentí culpa, no sentí pena, sentí una ligereza en el pecho que no había sentido en décadas. Me giré hacia Alencar, que guardaba sus documentos con una media sonrisa. «¿Le apetece una copa de vino, doctor?», pregunté. Creo que sobró mucho Dom Perignon. La casa, mi casa, parecía respirar de nuevo. Los 350 metros cuadrados ya no se sentían opresivos, sino vastos y llenos de posibilidades. Los guardias se retiraron a sus puestos exteriores. Los camareros comenzaron a limpiar en silencio, respetuosos. Yo caminé hacia la ventana del salón y descorrí la cortina levemente. Vi a dos figuras pequeñas, en la acera, cargando cajas, discutiendo bajo la luz de una farola, intentando parar un taxi que no se detenía. Los miré por última vez, no como madre, sino como una mujer que acaba de sobrevivir a un intento de asesinato moral. Solté la cortina, di la espalda a la calle y miré mi hogar. La limpieza había terminado. Inmediatamente después de que la puerta de roble se cerrara tras las espaldas de mi hijo y mi nuera, no me derrumbé en el sofá a llorar como hubiera hecho la Carmen de hace 10 años. En su lugar, marqué el número del técnico de seguridad que, escudo seguro, había dejado en espera en la furgoneta exterior, tal como lo tenía planificado en mi cronograma mental. En cuestión de minutos, el especialista estaba reseteando el panel de control biométrico de la entrada principal, borrando digitalmente las huellas dactilares de Roberto y Valeria del sistema, eliminando su acceso físico con la misma frialdad con la que ellos habían intentado eliminar mi presencia. Observé, fascinada, cómo sus nombres desaparecían de la pantalla de administración, convertidos en simples datos basura que se enviaban a la papelera de reciclaje.
Pagué el servicio extra con gusto, sintiendo que cada dólar invertido en esas nuevas cerraduras digitales era el precio de mi tranquilidad mental. Esa noche, por primera vez en una década, cerré los ojos sabiendo que nadie entraría en mi santuario sin mi permiso expreso y dormí profundamente, arrullada por el silencio bendito de una casa que volvía a ser mía. A la mañana siguiente, el sol entró por las ventanas con una claridad que me pareció nueva, como si la atmósfera misma de la casa se hubiera purificado con la salida de los intrusos. No perdí tiempo en sentimentalismos. Contraté a un equipo de limpieza profesional de 4 personas para que realizaran una desinfección profunda de cada rincón que ellos habían tocado. Les di instrucciones precisas de tirar cualquier objeto personal que hubieran dejado atrás por accidente, desde cremas a medio usar hasta revistas de moda. Quería erradicar el olor dulce y empalagoso del perfume de Valeria que impregnaba los cortinajes y los cojines, reemplazándolo con el aroma limpio y neutro de la lavanda y el desinfectante industrial. Ver a los limpiadores sacar bolsas negras de basura llenas de vestigios de su ocupación fue una terapia visual necesaria. Estaba exorcizando a los fantasmas de mi propia debilidad, limpiando el escenario para el nuevo acto de mi vida que estaba a punto de comenzar. Mi siguiente parada fue la suite principal, ese territorio prohibido de 50 metros cuadrados que me habían robado bajo el pretexto de mis rodillas. Al entrar, sentí una punzada de ira al ver cómo habían alterado la decoración, pero la reprimí rápidamente. No iba a dormir allí de nuevo, no todavía. Sentía que la energía del espacio estaba viciada por sus discusiones y su codicia. En su lugar, tomé una decisión radical que simbolizaba mi renacimiento. Transformaría esa habitación, con su luz natural perfecta y su vista a la ciudad, en mi nuevo taller de pintura. Siempre había querido pintar, una pasión que sacrifiqué por la fábrica y la maternidad, y ahora tenía el espacio, el tiempo y el dinero para hacerlo. Llamé a un decorador esa misma tarde para que retirara la cama matrimonial king size, donde ellos dormían, y la reemplazara por caballetes, mesas de trabajo y estanterías para óleos y lienzos. Donde antes reinaba la vanidad de Valeria frente a su tocador, ahora reinaría mi creatividad frente a un lienzo en blanco. El aspecto legal requería un cierre tan firme como el físico, así que recibí al doctor Alencar a media mañana para el último trámite doloroso pero necesario, la modificación de mi testamento. Sentados en la biblioteca, con un café recién hecho que esta vez no tuve que servir yo misma, redactamos una nueva versión de mis últimas voluntades. Roberto fue removido temporalmente de la línea de sucesión directa, bajo la cláusula de indignidad, una figura jurídica que lo desheredaba en la práctica, hasta que demostrara, mediante años de conducta intachable y autonomía financiera, que merecía ser reintegrado. Establecí fideicomisos benéficos para fundaciones de mujeres emprendedoras, asegurándome de que mi patrimonio sirviera para construir futuros reales y no para financiar parásitos. Firmar ese documento fue cortar el cordón umbilical tóxico que nos unía. Ya no era su banco, solo era su madre. Y como madre, mi último regalo fue obligarlo a madurar a la fuerza. Mi teléfono celular, que solía ser una fuente constante de ansiedad con mensajes exigiendo transferencias o quejas sobre la comida, se convirtió en un objeto de paz. Bloqueé los números de Valeria y de sus amigos chismosos sin remordimiento, estableciendo un cortafuegos digital impenetrable. Mantuve el número de Roberto desbloqueado solo para emergencias de vida o muerte, pero silencié sus notificaciones. No quería leer sus disculpas falsas ni sus intentos de manipulación emocional resacosa. Decidí que mi atención era el recurso más valioso que me quedaba, y ya no estaba dispuesta a regalarla a quienes no la valoraban. El silencio de mi teléfono se transformó en la banda sonora de mi nueva libertad, un lujo que disfrutaba cada vez que miraba la pantalla negra y muda, sabiendo que nadie tenía el poder de interrumpir mi tarde de lectura o mi siesta. También me tomé un momento para visitar el cuarto del fondo, el escenario de mi humillación durante los últimos meses. Entré en ese espacio pequeño y húmedo, con sus paredes descascaradas y su ventana minúscula, y lo miré con una extraña gratitud. Fue allí, en la oscuridad de ese encierro,
Donde recuperé la fuerza fue el dolor de esa habitación, el que afiló mi mente y despertó mi instinto de supervivencia. No lo mandé reformar inmediatamente. Lo dejé tal cual, vacío y limpio, y cerré la puerta con llave, guardando esa llave en mi caja fuerte. Ese cuarto permanecería cerrado como un recordatorio, un monumento privado a lo que sucede cuando permites que otros pongan precio a tu dignidad. Cada vez que pasara por ese pasillo, la puerta cerrada me recordaría que nunca, bajo ninguna circunstancia, debo volver a hacerme pequeña para que otros se sientan grandes. La rutina de la casa cambió drásticamente, sin los horarios caóticos de ellos, sin sus fiestas nocturnas y sus desayunos a las 2 de la tarde. La mansión adoptó un ritmo sereno y predecible que se alineaba con el mío. Me levantaba con el sol, preparaba mi propio café con granos de especialidad que antes consideraba muy caros y leía el periódico en papel en la terraza, disfrutando de la brisa sin escuchar quejas sobre el viento o el clima. Recuperé el control del menú, pidiendo a la cocinera que preparara los platos tradicionales que a mí me gustaban y que Valeria despreciaba por ser demasiado pesados o poco chic. Volví a llenar la nevera con mis quesos favoritos y mis vinos, sabiendo que cuando fuera a buscarlos, estarían allí, intactos, esperando mi disfrute, y no devorados por la voracidad ajena. Una semana después del desalojo, me enteré por medio de una amiga común que Roberto y Valeria se habían refugiado en un apart-hotel modesto en el centro, pagado con la venta de algunas joyas de ella que no pude retener. Supe que estaban buscando trabajo, enfrentándose por primera vez en sus vidas a la realidad del mercado laboral sin el colchón de mi apellido. Sentí una punzada de compasión. Sí, porque soy madre, pero la ahogué rápidamente con la lógica. Ese sufrimiento actual era el único camino posible para su redención. Si yo intervenía ahora, si les enviaba dinero, abortaría su proceso de crecimiento y volvería a convertirlos en inútiles. Su lucha era necesaria. Su incomodidad era su maestra. Decidí que amarlos desde lejos y dejar que se hicieran hombres y mujeres por sus propios medios era el acto de amor más puro y difícil que podía ofrecerles. Mis nuevas reglas de convivencia social fueron claras y públicas. A los pocos amigos que intentaron llamar para indagar sobre el chisme, les respondí con una frase corta y cortante. La casa está bajo nueva administración y la vida privada se queda en privado. No di explicaciones, no me justifiqué y no busqué la aprobación de la sociedad que me había visto ser humillada. Empecé a frecuentar círculos nuevos, grupos de lectura, clases de historia del arte, rodeándome de personas de mi edad que tenían conversaciones interesantes y vidas resueltas. Descubrí que la soledad no es estar sola, sino estar mal acompañada, y que en mi propia compañía, con mis libros y mis pinceles, nunca me sentía sola. La mansión, antes llena de gente vacía, ahora estaba vacía de gente pero llena de propósito. El cambio más notable fue físico. Mis dolores de espalda disminuyeron, mi piel recuperó color, y la tensión perpetua en mis mandíbulas desapareció. El estrés de vivir con el enemigo me había estado envejeciendo. Prematuramente, ahora la paz me estaba rejuveneciendo. Me compré ropa nueva, elegante y cómoda, tirando los trapos viejos que usaba para no competir con Valeria. Me miré al espejo y vi a la Carmen de hace 30 años, la empresaria, la luchadora, solo que ahora con la sabiduría de las cicatrices y la plata en el cabello. Caminaba por mis pasillos con la cabeza alta, pisando fuerte, reclamando cada metro cuadrado como territorio conquistado. Llegó el día en que el taller de pintura estuvo listo. Entrar en esa habitación, oler la trementina y ver los lienzos blancos esperando fue una experiencia casi religiosa. Pinté mi primer cuadro, una abstracción de colores oscuros que se rompían hacia una luz dorada en el centro. Lo titulé El desalojo. No era una obra maestra, pero era mía, creada en mi casa, con mi tiempo y mi libertad. Esa tarde, mientras el sol se ponía pintando de naranja las paredes de mi estudio, comprendí que había convertido el escenario de su traición en el santuario de mi creatividad. Había alquimizado el dolor en arte, y esa victoria era más dulce que cualquier venganza financiera. Hoy, la casa está en silencio,
pero es un silencio fértil, no opresivo. Las facturas llegan y se pagan automáticamente. El jardín está floreciendo porque despedí al jardinero perezoso de Roberto y contraté a uno que sabe de botánica. Todo funciona, todo fluye. He aprendido que la dignidad tiene un precio. La voluntad de poner límites inquebrantables, incluso a aquellos que llevan tu sangre. No me arrepiento de nada, ni de haberlos echado, ni de haberles quitado el coche, ni de haber cerrado la puerta. Lo hice para salvarme, y al salvarme quizás, solo quizás, les di a ellos la oportunidad de salvarse también de su propia inutilidad. Esta mañana me he levantado temprano para preparar un desayuno especial, solo para mí. He puesto el mantel de lino bordado, he sacado la vajilla de porcelana inglesa y me he servido frutas frescas, tostadas y un café humeante. La luz de la mañana inunda el comedor, reflejándose en la madera pulida de la mesa larga y vacía. Camino despacio hacia la cabecera, ese lugar que me fue prohibido, esa silla que fue el epicentro de la batalla. Retiro la silla, me siento con la espalda recta y apoyo las manos sobre la mesa, sintiendo la solidez de la madera y la inmensidad del espacio que me rodea. Miro hacia el otro extremo de la mesa, donde solía sentarse Valeria, con su mueca de desprecio, y solo veo aire limpio y partículas de polvo bailando en la luz. No hay nadie, y es perfecto. Tomo un sorbo de café, saboreando la amargura y la dulzura, y sonrío para mis adentros, pensando en todo lo que tuve que perder para llegar a este momento de ganancia absoluta. Respiro hondo, llenando mis pulmones con el aire de mi hogar recuperado, y pronuncio en voz alta, para que las paredes lo registren, mi veredicto final sobre esta historia. La dignidad no se pide, se toma, y mi casa ahora huele a libertad.